Muy bien, pues vamos a dar paso entonces a la siguiente comunicación. Ya se encuentran con nosotros y bueno, nuestro tema está denominado educación presencial versus educación virtual, preferencias y emociones detectadas en la FES Zaragoza. Vamos a dar paso y bueno, ya se encuentran con nosotros Ángeles Martínez, María de los Ángeles Martínez Suárez y Rodrigo Torres Castro. Les damos la más cordial bienvenida y me voy a permitir leer rápidamente un poquito de su extracto curricular. Rodrigo Torres Castro es estudiante de fenómenos sociales relacionados a la educación superior desde un enfoque psicológico. También ha hecho elaboración de recursos de apoyo para la docencia en investigación. Y por su parte, María de los Ángeles Martínez Suárez, ella desarrolló estrategias pedagógicas para la utilización de tecnologías y herramientas para apoyo al docente en la realizada elaboración de materiales educativos electrónicos y virtuales. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro y bueno, pues cuentan de igual manera con 17 minutos para poder hacer su presentación. Al finalizar estaremos dando lectura a algunas preguntas y comentarios. Bienvenida, bienvenido y pueden iniciar compartiendo su presentación, por favor. Muchas gracias, buenas tardes. Voy a compartir pantalla con la presentación. Así es, por favor. Permítame un momento, ya está. Sí. No me dejaba abrirlo completamente. ¿Sí se puede ver? Listo. Ya la vemos perfectamente. Pueden iniciar. Adelante. Sí, pero no se ve completa, ¿no? Se ve fraccionada. Sí, aún no se ve la presentación proyectada. Ya. ¿Así ya se ve completa? No. Se regresó otra vez. Así que, ¿de qué nos sirvió tanto tiempo en pandemia y aprender a utilizar las herramientas virtuales y todavía seguimos batallando con ellas, verdad? Un poco. El problema es que justo es tecnología de la cual dependemos, la conexión, los dispositivos, que es lo que de repente nos falla un poquito. Todavía. Bueno, ahora sí ya se ve. ¿Bien? Sí, ya se ve completo. Ya. Unas disculpas, lo que estaba comentando precisamente, a partir precisamente de tanto tiempo que hemos estado ya interactuando, conviviendo con las tecnologías y a final de cuentas todavía nos cuesta a lo mejor un poquito de trabajo el poder trabajar con ellas, el poder seguir utilizándolas a pesar del tiempo que tuvimos que estar obligadas a estar con ellas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Y sí, muchas gracias por la presentación. Efectivamente, lo que nosotros les venimos a presentar este día es una investigación que realizamos precisamente para poder identificar algunas situaciones presentes relacionadas con las emociones en estudiantes de licenciatura de psicología, en donde, bueno, pues ya creo que lo han estado platicando a lo largo de estas sesiones respecto a estas situaciones que nos viene o que nos vino presentando precisamente el hecho de estar viviendo una situación sin precedentes como fue la pandemia por COVID-19. Voy a abordar un poquito aspectos teóricos para contextualizar. Creo que, bueno, es algo que ya hemos vivido la mayoría de nosotros en estos últimos años, pero más que nada es para contextualizar un poquito precisamente el marco teórico de la investigación que realizamos. Y posteriormente, Rodrigo nos va a hacer el favor de platicarnos un poquito sobre la metodología de la investigación, así como los resultados y a las conclusiones que llegamos. Bueno, como recordarán, esta pandemia por COVID-19, en un inicio se consideraba o no se consideraba que fuera a durar tanto tiempo. Estaba previsto que durara alrededor de un mes, al menos por autoridades gubernamentales. Y bueno, se tomaron ciertas medidas que de alguna manera se consideraron que iban a ser temporales a corto tiempo. Sin embargo, bueno, esta situación va a generar que nos tengamos que aislar un gran tiempo en nuestras casas y
la mayoría de las actividades que estamos realizando, tanto en el marco económico, como en el educativo, como en el laboral, las comunicaciones, pues tienen que trasladarse a entornos en línea y a distancia para poder precisamente buscar seguir o continuar con nuestras actividades de manera en que no nos contagiemos, ¿no? De hecho, el autor Peña denomina como educación a distancia de emergencia a este fenómeno. Ahorita les voy a explicar cuál sería la diferencia. Hay que recordar que hay algunas conceptualizaciones que son muy similares y que en ocasiones las llegamos a utilizar como sinónimos, pero no son porque a final de cuentas tienen características diferentes, ¿no? Pero bueno, este traslado de emergencia que se presenta a partir de pasar una presencialidad a una virtualidad, al menos en el aspecto educativo, lo van a llamar o lo van a conceptualizar de esta manera, ¿no? Como educación a distancia de emergencia. Aquí vienen las características de los principales modelos de enseñanza. Son varios, aquí solamente nosotros vamos a mostrar la conceptualización de 3, que son en los que más o menos nos enfocamos para realizar este estudio. Y bueno, primero es identificar cuáles serían las características de la educación o el modelo de enseñanza presencial. Y bueno, esto pues, yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, si no es que en toda nuestra vida, y que es en este lugar presencial es donde se reúne al docente y a los alumnos en un mismo lugar físico. Vamos a tener una comunicación directa que de alguna manera va a facilitar la retroalimentación del docente hacia el alumno. Va a haber un espacio físico destinado únicamente para el aprendizaje y los alumnos van a desarrollar vínculos con sus compañeros y con sus docentes. Otra de las características es que también las herramientas de evaluación van a ser muy precisas, generalmente van a evaluar situaciones que se van a dar de manera presencial y en algún momento también algunas tareas o actividades que también van a ser evaluadas de manera física, ¿no? Ya sea con, puede ser ensayos, puede ser con ejercicios, puede ser con tareas, en algún momento hasta pueden ser maquetas, etcétera. Son herramientas, son tareas que van a ser vistas o evaluadas de manera presencial. En la educación, en el modelo de enseñanza a distancia, generalmente vamos a utilizar soportes analógicos y digitales sin presencia física o con mínima coincidencia temporal. Esto quiere decir que no es necesario que estemos todo el tiempo interactuando cara a cara, ¿no? O sea, en algún momento vamos a estar utilizando estas herramientas tecnológicas para realizar algunas actividades educativas. También, generalmente en este modelo, vamos a utilizar contenidos previamente elaborados que van a estar adecuados precisamente a este tipo de modelo y generalmente todos los modelos van a estar disponibles en la plataforma o en el aula donde se esté trabajando y el alumno va a tener la decisión, va a poder decidir en qué momento va a querer estudiar o en qué orden le va a querer estudiar. Y esto que les comentaba el modelo a distancia de emergencia, en donde es un término nuevo, un término que precisamente se conoce a partir de esta migración forzada de la educación presencial en línea y a distancia, en donde esta educación, este modelo tradicional tuvo que adaptar sus métodos en muy poco tiempo para continuar con la enseñanza. Además, buscó proporcionar acceso a la institución y a los contenidos sin poner en riesgo a los docentes y a los alumnos. Pues básicamente fue algo que pues a todos nos tomó de sorpresa, algo que la mayoría no estábamos preparados, ni docentes ni alumnos, y nos tuvimos que enfrentar y nos tuvimos que adaptar para poder continuar con la educación. Ahora, ¿qué complicaciones nos encontramos con el aislamiento? También ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Tuvimos problemas de conectividad, problemas de dispositivos, si teníamos que trabajar en algún momento con celulares, con computadoras, con tablets, teníamos que ir en algún momento a algún café de internet, de espacios, teníamos que compartir la casa con otros miembros de la familia, tendríamos que estar en la sala, en la cocina, en la recámara, en la azotea,
el manejo de las tecnologías. No todos sabíamos manejarlo con el mismo nivel de habilidad, ¿no? Había algunos profesores que definitivamente no sabían manejar una aplicación, un software, una computadora. Otra de las complicaciones es que en ocasiones estas complicaciones y software no eran las adecuadas para enseñar estos materiales que de principio se habían considerado para una educación presencial. Entonces, lo que hacíamos los profesores, y bueno, en un inicio, pues sí, tengo que confesar, al no saber cómo llevar a cabo mis clases en línea, pues era, pues sí, les mando los PDFs para que ustedes, chicos, pues lean que, pues, los temas que vamos a estar tratando, y como que había un desconocimiento, ¿no? Y no sabíamos cómo enviar precisamente estos materiales para que fueran adecuados a esta nueva educación en línea y a distancia. Y bueno, también dentro de las complicaciones, docentes, alumnos, nos tuvimos que adaptar a esta modalidad o pues también morir en el intento, ¿no? Varios alumnos llegaron a desertar, llegaron a darse de baja temporal o definitiva. Algunos profesores tuvieron hasta que jubilarse, ¿no? Yo conocí a varios de nuestros compañeros que se jubilaron porque ya sentían que no podían con esta educación a distancia. ¿Qué efectos de la migración de modalidad se pudieron identificar en alumnos? Bueno, pues varios de ellos pueden ser cambios de estrés, cambios que generaron estrés, tensión, ansiedad y angustia. También en algún momento se pudieron expresar problemas alimenticios, agresividad y desgano. Y a partir de toda esta gama de emociones que pudieron estar presentes en diversidad de niveles en los estudiantes, esto se vio reflejado en la dificultad, en la capacidad de aprendizaje, ¿no? Esta capacidad de aprendizaje desafortunadamente se vio muy disminuida y afectada. Bueno, continuamos con la parte metodológica. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, nuestro objetivo principal era conocer cuál era el modelo de enseñanza que preferían los alumnos de la FES Zaragoza. Nuestros objetivos específicos era identificar precisamente cuál era el modelo de enseñanza que ellos elegían y por qué estaban eligiendo este modelo, además de identificar cuáles eran las emociones que habían experimentado durante todo este proceso. Nuestra investigación fue una investigación exploratoria de corte mixto, debido principalmente a como era un tema tan nuevo, no teníamos mucha información para continuar, o más bien teníamos que empezar a realizar la información aquí en México. Y nuestra pregunta de investigación fue, ¿cuál fue el modelo de enseñanza que prefieren los alumnos de la FES Zaragoza, de la carrera de Psicología de la FES Zaragoza, y qué emociones experimentaron durante la contingencia sanitaria? En nuestra muestra fue de 281 alumnos de la carrera de Psicología de la FES Zaragoza, del tercer semestre al sexto semestre. ¿Por qué no elegimos a alumnos de primer semestre? Porque ellos habían tenido la experiencia previa en media superior, por lo que no tenían esta experiencia en universidad para hacer la comparación de los modelos. Nuestro muestreo fue probabilístico de tipo casual. Siguiente, por favor. Sí. Nosotros realizamos una encuesta a través de redes sociales y de correo electrónico donde preguntábamos, número 1, ¿cuál era el modelo de enseñanza que los alumnos, si les gustaba tomar clases a distancia? Aquí tenemos que el 51% de los alumnos entrevistados dijeron que les gustaba este tipo de enseñanza, pero a la hora de preguntarles cuál es el modelo que ellos preferían para tomar sus clases de ahora en adelante, escogían el modelo a distancia, el modelo presencial, con el 78%. Siguiente, por favor. Una de las partes esenciales del estudio fue identificar cuáles eran las cosas que más valoraban los alumnos para decidir cuál era el modelo que preferían. Se les hizo la pregunta de poner cuáles eran las 3 cosas más importantes o más valiosas de cada modelo de educación. Los alumnos tenían la opción abierta para escribir lo que ellos quisieran y aquí empezamos a hacer un análisis de contenido de las respuestas que nos daban, los agrupamos en categorías
y posteriormente solo empezamos a contar cuáles eran las categorías que más tenían incidencia. En el modelo presencial destaca muchísimo la interacción social entre alumnos y entre compañeros. Además, el estar cerca en la escuela les daba la oportunidad de, número uno, estar en movimiento, tener los beneficios de estar en la escuela como asistir a la biblioteca, poder entrar a clubes deportivos, en clubes de arte. Esos eran varios de los beneficios. Además de que ellos consideraban que la educación era un poco mejor. Mientras que en el área a distancia, lo que más destacaba eran beneficios de la comodidad, ya que podían dormir más tiempo, podían estar en pijama tomando sus clases, podían comer durante sus clases, o también tener los beneficios económicos, que al no tener que desplazarse a la escuela, podían ahorrarse ese dinero tanto para desplazarse, para su comida, o incluso algunos que no vivían aquí en la Ciudad de México, podían tomar clases desde los estados donde estaban, donde vivían. Otra parte importante de nuestro estudio fue encontrar cuáles eran las emociones que más experimentaban los alumnos durante este proceso. Una de las emociones que más tuvieron incidencia en nuestros alumnos fue el estrés, la ansiedad, el miedo, más que nada relacionados a, número uno, la situación, que no sabíamos qué es lo que estaba pasando, si ellos o algunos de sus familiares se podían contagiar de esta nueva enfermedad, que por lo que muchos tenían la idea en ese momento es que si te daba esa enfermedad, ibas a morir. Entonces eso generaba muchísimo estrés, tensión, miedo, desesperación, o inclusive eso, la migración de una modalidad educativa a otra generaba muchísimo estrés debido a que no se conocían bien las herramientas digitales, se tenía esa dificultad para adaptarse. Inclusive también teníamos este problema para las clases, ya que estábamos acostumbrados a un modelo donde tenemos contacto directo con nuestro profesor y en la cámara no es tan fácil percibir emociones o simplemente el ambiente que tiene el grupo para intentar cambiar la dinámica. Entonces todo eso generó este tipo de emociones. La siguiente, por favor. Ok, entonces, aquí descubrimos que si bien a los alumnos les agrada tomar este tipo de clases a distancia, prefieren las clases presenciales. ¿Esto por qué? Porque como descubrimos, hay una mayor interacción social entre docente-alumno. En esa interacción se pueden resolver mejor las dudas y también hay una relación cara a cara entre alumnos. ¿Esto qué genera? Genera una serie de sentimientos de amistad, compañerismo, empieza a generar el vínculo con la institución y todo eso es lo que extrañaban nuestros alumnos. Mientras que en el área, bueno, en la modalidad a distancia, los beneficios eran económicos y también la comodidad, pero esta comodidad no se veía reflejada en la calidad de la educación. Por eso probablemente los alumnos están eligiendo la modalidad presencial. También las emociones que más vimos, como ya se los mencioné, fueron el estrés, la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio. También hubo muchos cambios en la rutina de sueño de los alumnos, entonces también eso causaba muchísimos problemas. Por lo que se recomienda que este tipo de investigaciones se siga realizando en otras instituciones educativas, tanto de la UNAM como de otras universidades, para tener un panorama general sobre lo que pasaron y lo que están pasando a los alumnos. Y con esta información poder empezar a crear estrategias con el fin de darle atención profesional a todos estos alumnos que necesitan este apoyo. Y pues, sin más que decir, eso sería todo por nuestra parte. Gracias. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el resultado de su trabajo de investigación. Sin duda alguna, pues los hallazgos son bastante interesantes y muestran un poco la realidad a la que nos enfrentamos docentes, pero sobre todo de nivel universitario. Bien, me voy a permitir leer algunas preguntas que ya están colocando en nuestras diversas redes. Y bueno, la primera nos dice, el trabajo durante la pandemia fue de adaptación, tanto para docentes como para estudiantes y a nivel básico hasta padres de familia. ¿Cómo ha impactado
este proceso vivido al regresar a las aulas? Esto ha sido complicado. ¿Tú o yo? Adelante, adelante. Okay. El proceso ha sido complicado. También he tenido que hacer una readaptación al regresar al presencial. Ha sido regresar también con miedo, con incertidumbre. De alguna manera también las expectativas cambian, las problemáticas al menos que identificamos ya regresando a clases en nivel educación superior, ha sido esta situación de la socialización por parte de los muchachos, ¿no? Uno diría, le pudo haber afectado más a los niños de nivel básico, pero también a los jóvenes de licenciatura les afectó mucho en la socialización. Fueron 2 años que estuvieron encerrados y que se vieron aislados de manera, pues, drástica, ¿no? De manera impositiva. Tenían, como ya había comentado Rodrigo, en la parte de los resultados, ¿no? Tenían este miedo de en algún momento de poderse contagiar, porque aunque ya hubiera vacunas, seguía existiendo el riesgo, ¿no? Y no solamente de enfermar a ellos, sino también enfermar a sus familiares. Estaba un trabajo en equipo casi nulo. Si bien había mucho trabajo en equipo y colaborativo a través de los medios digitales, la comunicación también era muy poca, ¿no? Los chicos regresaron con muchas situaciones emocionales y que de alguna manera se fueron viendo a través, les digo, de estas dinámicas que fueron generando en las aulas, ¿no? Entonces, para ellos sí fue bastante complicado. Es más, hasta la fecha todavía están como que ya readaptándose, y eso que ya tendremos como 1 año más o menos que regresamos en la UNAM de manera presencial, todavía tienen algunas situaciones por ahí que no les permiten desarrollarse como hasta antes de la pandemia. Rodrigo, ¿quieres agregar algo? Bueno, hay algunos, hasta cierto punto, beneficios de lo que pasamos, ya que se descubrieron muchísimas herramientas digitales. Se pudo utilizar ciertas herramientas como Google Meet, Kahoot, los grupos de Facebook, donde se pudo un poco, hasta cierto punto, ser un poco más eficiente el trabajo. Pero sí, de la parte emocional y social sí hay mucho problema que dejó esto. Muchísimas gracias. En efecto, ¿no? Se vienen todavía observando ciertas emociones, ciertos resultados de todos estos procesos. Bien, aquí nos dicen, gracias por compartir los resultados de su estudio. Con los datos obtenidos, ¿se propuso alguna estrategia sobre las emociones, miedo, estrés, etcétera, detectada o se canalizó a los estudiantes? Costó un poco de trabajo poder identificar, ¿no? O sea, primero así como que llegamos todos con las expectativas de, más bien no sabe qué expectativas traíamos de regresar. Yo creo más bien el asunto del miedo, a lo mejor sí un poco la alegría de poder regresar a tener este contacto directo con los amigos, compañeros, con los profesores, también poder de alguna manera volver a interactuar y conocer, trabajar de manera directa pues los temas que se trabajan en la clase de psicología. Y costó mucho trabajo de repente poder identificar o que los chicos pudieran expresar lo que sentían, ¿no? Se ha podido canalizarlos, se buscó, al menos en FE Zaragoza sí hubo un programa, hay un programa de apoyo psicológico para estudiantes, precisamente a partir de lo sucedido a partir de la pandemia, ¿no? Precisamente a partir de que se observaron todas estas situaciones que se desencadenaron por la pandemia y pues está abierto para todos los estudiantes. Obviamente, si hay de repente bastante gente que quiere o que necesita o que requiere el apoyo, no se da la atención como quisiéramos de manera tan expedita, pero bueno, sí sí se creó un programa de atención psicológica para alumnos en la FES. Claro, justo eso me parece que responde un poquito a la siguiente, en donde se pregunta, ¿se realizó alguna actividad para disminuir dichas emociones encontradas en los estudiantes? Y Bueno, bien, aparte, perdón. sí, adelante.
Aparte del programa de atención psicológica para los chavos, también se crearon actividades deportivas. Algo que ahorita se está haciendo mucho hincapié allá en la facultad es precisamente que empiecen a hacer deporte. Se está haciendo mucha convocatoria al respecto, se hacen muchas actividades de canto, de baile, muchas situaciones, muchas ferias, cosas en donde haya actividades presenciales y los chicos puedan estar interactuando y se vaya dando un poquito más esta parte de la socialización, ¿no? Se vayan conociendo, se vayan tratando, vayan perdiendo miedos, vayan teniendo mayor seguridad y se sientan más a gusto en la escuela. Claro. La siguiente nos preguntan si hay ventajas y desventajas, bueno, en las dos modalidades, es un comentario. Y el siguiente menciona, en esta investigación se pudieron identificar emociones realizadas con las cuestiones de género, las interacciones de esta actividad para las alumnas y los alumnos fueron diferenciadas. No que yo recuerde, No. En esta ocasión no. No, en sí se intentó encontrar un perfil general de lo que estaban pasando a los alumnos, principalmente porque hasta cierto punto es complicado para los alumnos empezar a identificar cuáles son las emociones que están experimentando. Muchas veces no somos conscientes o no hacemos este autoanálisis para saber qué es lo que estamos pasando. Simplemente vamos actuando conforme se van dando los sucesos, pero no somos conscientes de lo que pasa. Entonces queremos primero que los alumnos comenzaran a identificar cuáles eran este tipo de, digamos que emociones básicas o principales que estaban sintiendo durante este proceso. Ok, y bueno, también nos comentan, se ha evidenciado el impacto de la gestión emocional y del impacto de la pandemia en estudiantes y docentes. ¿Consideran que ha avanzado hacia un modelo combinado de educación? ¿Podríamos paliar alguno de estos efectos? De hecho, sí. De alguna manera tuvimos que hacer una combinación al regreso de modalidades. De alguna manera se ha podido responder en cierta medida a las necesidades, pero creo que lo ideal sería pues poder, ay, perdón, se me apagó la computadora. Lo ideal sería exactamente poder seguir trabajando de manera en que seamos más flexibles, que podamos identificar, que podamos ser más empáticos con las necesidades de los alumnos, con las necesidades de educación, con las necesidades de formación, para que de alguna manera podamos disminuir problemáticas al menos en el plano emocional, ¿no? Que bueno, sabemos que son uno de los factores más importantes que van a estar presentes dentro de la educación. En ocasiones a lo mejor podemos considerar o en algún momento podemos minimizar esta importancia, pero a partir precisamente de investigaciones se ha podido descubrir que son importantes las emociones para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Claro, la cuestión emocional, la cuestión motivacional, todo esto que sin duda alguna con lo que es la pandemia pues viene, ¿verdad? Hacerse presentes. La aplicación también de diversas tecnologías, como bueno, pues ya lo mencionan, y también la adaptación, que a todos nos costó y todavía nos sigue costando. Fue algo muy, muy interesante, ¿no? Primero estábamos... Adelante. Y a fin de cuentas, como todo, esto ha sido un aprendizaje, ha sido ensayo y error, ir perfeccionando poco a poco cada una de nuestras, tanto habilidades digitales como inclusive las mismas herramientas se han tenido que ir puliendo para cubrir las necesidades que ha tenido toda la población. Entonces, como tal, sí ha dejado muchas enseñanzas y más o menos han adaptado algunas partes de la educación digital en la presencial y un poco de la presencialidad, en intentar emularlo en la digital. Así es. Muy bien, pues bastante interesante su comunicación, su presentación. Y bueno, pues les agradecemos mucho la participación que tienen en este encuentro, mostrándonos los hallazgos de sus investigaciones y sus experiencias. Agradecemos su participación. Y bueno, pues con esto estaríamos cerrando ya nuestra comunicación del día de hoy. Nuevamente, pues la invitación a continuar con nuestra programación. Seguimos entonces adelante con nuestro encuentro. Muchas gracias.